Escala en París. Florencia Valdés. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. En marzo del 2025 se abren las puertas del infierno en México. Estas palabras no son mías, son las de Indira Navarro, la líder de Guerreros Buscadores de Jalisco, un colectivo de familias que buscan a sus desaparecidos haciendo el trabajo que las autoridades no hacen. Navarro dio a conocer la existencia del rancho Izaguirre en el estado de Jalisco, en el oeste del país. Un rancho de adiestramiento, tortura y exterminio del cartel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más peligrosa de México, catalogada como grupo terrorista por los Estados Unidos. Lo que se encontró en este rancho ha estremecido a la sociedad mexicana que pensaba estar acostumbrada al horror o por lo menos anestesiada. ¿Qué se encontró en este rancho y por qué este hallazgo marca un antes y un después? Sandra Romandía responde a esta pregunta en su libro Testigos del Horror, la verdad que se quiso ocultar en el rancho Izaguirre, del editorial Grijalbo. Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por el interés en este tema. Sandra, usted es periodista de investigación, especializada en tráfico de drogas, violaciones de derechos humanos, igualdad de género. Es directora editorial de MX, autora de varios libros en los que documenta la penetración del crimen organizado en la sociedad mexicana, premiada múltiples veces. Bueno, Sandra, usted no es novata, conoce muy bien el alcance de la violencia del narcotráfico, pero el rancho Izaguirre la ha marcado particularmente. ¿Qué vio en este rancho? Bueno, lo importante para mí de documentar lo que fue el rancho Izaguirre era por una parte, o es por una parte, dejar claro en este libro una memoria sobre lo que pasa en México con respecto a los desaparecidos. El rancho Izaguirre fue un centro que funcionó como un lugar de reclutamiento forzado de jóvenes que los obligaban a ser esclavos del crimen organizado y de los cárteles, y a quien no quería entrar en este sistema de esclavitud era simplemente exterminado. Este rancho funcionó por años. Las documentaciones que tenemos más certeras nos llevan a casi una década de funcionamiento de este rancho, y lo que me importa también exponer o que se sepa es que no es solo un rancho, sino que hay varios ranchos en la misma zona de México que han estado funcionando o presumiblemente funcionan todavía con este sistema de reclutamiento forzado de jóvenes, es decir, con engaños los llevan ahí, Les los obligan. dicen que van a tener un empleo. Así es, con falsas ofertas de trabajo la mayoría, aunque tienen también otras técnicas, los obligan a ser sicarios del crimen organizado, a nunca más volver a sus familias, mientras miles de familias en México están buscando a sus jóvenes desaparecidos. Hay 125,000 personas desaparecidas según cifras oficiales en todo el territorio mexicano. Sí, ya llegando a las 130,000 personas desaparecidas, y justo en esa zona donde está el rancho Izaguirre, digamos en esa región de México, son 15,000 personas desaparecidas. Es la zona con más desaparecidos de México. Ahí debió haber existido, por supuesto, una alerta, una alarma desde que se vieron crecer esos números, y ahora entendemos con el hallazgo de este rancho y esta historia que yo puedo contar con diferentes ángulos para decir una historia completa, por qué es que funcionaba y cómo es que pudo funcionar con tanto tiempo un centro así. Que nadie supo, nadie vio nada, y eso es lo que usted expone en este libro. Pero lo que usted vio en este rancho en marzo no es lo que vieron los colectivos de familiares de buscadores, que son realmente clave en la búsqueda de desaparecidos en México. Usted no vio lo mismo que ellos vieron. No. ¿Qué fue lo que pasó? Estos colectivos, como tú dices, llegaron al lugar, encontraron la ropa, los zapatos, estas imágenes que se hicieron famosas a nivel global, y montañas, no eran poquitos zapatos, era mucho. Así es, más de 200 piezas de zapatos, prendas, mochilas, y entonces se dan cuenta que ese era un lugar donde habían llegado jóvenes que ya no sabían nada de ellos, sus familiares. ¿Y qué hacen? Empiezan a buscar en la tierra, porque ellos tenían información de que ahí incineraban cuerpos y los enterraban, y encuentran restos humanos. ¿Qué es lo que pasa cuando los medios periodistas como yo logramos entrar? Pues ya las autoridades habían prácticamente limpiado el lugar, y algunas de estas fosas que las familias habían cavado para poder encontrar estos restos. Hornos crematorios encontraron. Sí, ellos hablaban de hornos crematorios con una técnica distinta, que era abrir, y lo dicen los testimonios de mi libro, que era hacer hoyos, fosas en la tierra,
ahí poner los cuerpos, pero ya, digamos, en partes, y después quemarlos y taparlos, y así se desvanecían las pruebas o evidencias de que ahí hubo asesinatos masivos. Hasta la fecha, pues no se ha aceptado esta versión de la historia por parte de las autoridades, pero pues cuando yo entré al rancho, insisto, ya habían tapado algunas de estas fosas las propias autoridades y de alguna manera se había desasiado o se habían roto los protocolos de investigación para un centro así. Cuando yo estuve en el rancho, estuve caminando por el rancho, vi cepillos de dientes tirados que pudieron haber pertenecido a estas víctimas que Con están ADN. desaparecidas, pues son una gran muestra de ADN. Vi también una mochila que estaba todavía tirada entre la tierra, es decir, con un desdén, un desprecio por parte de lo que debería ser de las autoridades, y que nos muestra un poco el por qué actualmente en México no se encuentran los desaparecidos y tampoco se encuentran las identidades de los miles de cuerpos que hay en los espacios forenses de México. ¿Qué es lo que cuentan los colectivos de buscadores? Este desprecio, la evaporación de todo lo que puede ser Evidencias. prueba, de las evidencias, y justamente gracias a estos colectivos usted llega a una serie de testimonios. El testimonio de María es particularmente desgarrador, bueno, pero como todos los testimonios en este libro, cuéntenos quién es María. Bueno, María fue una mujer que estuvo esclavizada 3 años en este rancho Izaguirre. Ella fue secuestrada también y obligada a trabajar para el cártel de Jalisco Nueva Generación. Ella cuenta cómo tenía prohibido ver al cielo, tenía prohibido ver las puertas del rancho, dormía encadenada también y pues prácticamente bajo todas las órdenes humillantes, porque fue lo que vivió, momentos humillantes por parte de los líderes del cártel. Ella se logra escapar y es por eso que puede contar su historia, pero ella vive resguardada, ella vive con miedo, consecuencias psicológicas, por supuesto, brutales, y quiere contar la historia porque precisamente ya no quiere que haya más víctimas, ¿no? Como ella, son varios los testimonios en mi libro que lo que buscan o lo que busco yo en conjunto con todas estas piezas es formar una historia completa. ¿Por qué? Porque estos testimonios son personas que lograron escapar y que aparte estuvieron en diferentes años y momentos de ese rancho Izaguirre Y en y de diferentes otros puestos ranchos. de trabajo, si También. puedo decirlo así, Así porque es. también incluye el testimonio de alguien que ya fue reclutado como sicario, que cuenta las atrocidades que tiene que hacer para sobrevivir. Las víctimas se vuelven victimarios. Sí, ese es un tema muy fuerte que creo que tendría que estar también en nuestra reflexión final al leer este libro, es cómo juzgar a las personas víctimas que se convirtieron en victimarios. Muchos de estos testimonios, y a lo mejor es lo más valioso del libro, logran contar su historia porque no quieren que se repita la historia, pero por otra parte tienen mucho miedo porque ellos también cometieron crímenes que les obligaron a hacer para mantenerse vivos, es decir, torturar a sus compañeros, asesinar a sus compañeros, descuartizar a sus compañeros, aunque se escuche fuerte, pero son algunas de las tareas que les obligaban a hacer si ellos querían seguir viviendo. Entonces se convirtieron en criminales y por eso es tan difícil que haya testimonios que estén explicando qué es lo que pasa con los desaparecidos que fueron reclutados de manera forzosa en México. Ya lo evocaba usted un poco la respuesta de las autoridades. Cuando sale esto a la luz es como una bomba que saca del letargo a este México sumido en la violencia, y empieza todo este engranaje de cómo se cuenta esta verdad. No, las versiones no concuerdan entre el estrato federal y el estrato estatal, Sí. valga la redundancia. Se trata de minimizar el uso de rancho de exterminio, se quiere hablar solo de adiestramiento. ¿Cómo califica usted la respuesta de las autoridades? Me parece muy preocupante porque mientras no se reconozca lo que pasa en México, difícilmente van a poder haber acciones gubernamentales que ya pasen esta era de barbarie que hay en México. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Que era simplemente un centro donde adiestraban con armas a quienes se querían unir al cártel por su propia voluntad, cuando en realidad pues la historia que estoy contando, que estoy armando en este libro y que estoy intentando explicar, es que en realidad son jóvenes que fueron engañados con falsas promesas de trabajo, los hacían grabar un video amenazados diciendo que se unían al cártel por su propia voluntad y a partir de ahí las vidas ya no les pertenecían a ellos, sino a los líderes del cártel que hacían con ellos lo que ellos quisieran.
Y estamos a 11 años del caso Ayotzinapa, estos 43 estudiantes desaparecidos. De estos estudiantes quedan unos cuantos huesos y todavía muchísimas preguntas. Yo me decía si este caso, el caso del Rancho Izaguirre, no es el Ayotzinapa de Sheinbaum. Creo que no es similar porque no hay la respuesta social que hubo en el caso de Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque en Ayotzinapa fueron jóvenes estudiantes desaparecidos que lograron que las familiares de las víctimas pudieran agruparse y exigir. Y en el caso del Rancho Izaguirre, ¿qué es lo que pasa? La mayoría se desconocen quiénes son las personas que perecieron ahí o que fueron esclavizadas en ese rancho, y por tanto los familiares de desaparecidos, digamos, no cuentan con una organización similar que el caso de Ayotzinapa. Pero mediáticamente, en el tema de la demostración de la barbarie actual y el control que tiene el crimen organizado en México, sí me parece que tiene una fortaleza importante en el sexenio de la actual presidenta Claudia Sheinbaum que debería atenderse. Eso por una parte. Y por otro, que sea un antes y un después, que nos dé por fin la narrativa de qué pasa con tantos miles de desaparecidos en México, que sus familias no vuelven a saber de ellos y que las fiscalías lo más fácil que les dicen a sus familias es se fue con la novia, se fue con el novio. Andaba en malos pasos. O andaba en malos pasos, seguramente se unió al cártel por su propia voluntad. Y ahora vemos con estas historias y toda esta investigación que podría involucrar a miles de personas asesinadas en ese y otros lugares de Jalisco que realmente fueron secuestradas y reclutadas a la fuerza. Es como un rompecabezas que se está armando por fin. Usted demuestra con muchos detalles en este libro cómo las actividades de este cartel, el cartel Jalisco Nueva Generación, son extremadamente diversas. Tráfico de órganos que se evidencia también en este rancho. Las actividades financieras, funciona como una transnacional con franquicias más allá del territorio mexicano, vínculos en Colombia, vínculos en todos los estados de Estados Unidos. ¿Cómo luchar contra este cartel que es tan poderoso y tan sanguinario? Pues sería una de las preguntas más importantes a respondernos porque pues ningún gobierno en México ha podido hasta ahora luchar contra el monstruo que ha sido el narcotráfico y que ha crecido de más. Por supuesto que para mí la respuesta sería limpiar las instituciones desde lo local, estatal, federal, porque no fueron ni 2 policías municipales y un alcalde, que son los que actualmente están procesados, ni 3 personas más, los que estuvieron a cargo de todo este engranaje, porque es así, un engranaje muy sofisticado de un sistema para esclavizar personas durante años. Deben de existir, por supuesto, personajes clave en diferentes puntos del gobierno. Muchísimas gracias, Ana Romandia. Ya se nos acaba el tiempo. Solo me queda agradecerle por haber estado con nosotros en Escala en París. Usted es autora de Testigos del Horror, la verdad que se quiso ocultar en el Rancho Izaguirre. Muchas gracias por el espacio. Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.